Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es para mí y para mi esposa un placer poder tener este privilegio, hermoso privilegio, de traer la enseñanza en la noche de hoy. Hermanos, deseamos y sabemos que es así, porque confiamos en el Señor, que tanto ustedes como los suyos se encuentran bendecidos, prosperados tanto espiritual como literalmente, y gozando de buena salud, que es lo que más deseamos en estos tiempos. Agradecemos primeramente al Señor permitirnos este hermoso privilegio, y también a ustedes, hermanos, permitirnos llegar hasta sus casas. De esa manera, hermanos, queremos darle la bienvenida a este discipulado. Vamos a hacer un minuto esperando que se conecten más hermanos, con el objeto pues de que no nos perdamos la impartición de la noche de hoy. Entonces vamos a hacer espacio un momentico mientras se conectan los hermanos. Podemos iniciar con la oración. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar. Vamos a orarle al Señor poniendo en sus manos este hermoso privilegio, pidiéndole al Señor: Padre amado, te rogamos, te imploramos, Señor, que te manifiestes en esta noche, que sean tus palabras, Señor, que se compartan en la noche de hoy, Señor, que no sean palabras vanas, palabras de humanos, Señor, sino tus palabras, Señor, que sea tu genética divina la que se manifieste hoy, Señor, y no la genética terrenal, Señor. Padre amado, desciende a este lugar, Señor. Siéntete cómodo aquí, Señor. Siéntete bienvenido, Señor, aquí, Señor. Impártenos de tu amor, Padre amado. Danos tu corazón, Señor. Permite que fluya tu presencia en este lugar. Que la impartición que tienes en esta noche llegue, penetre y haga rema en el corazón de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú cambiando vidas. Que seas tú socorriendo al necesitado, Señor, y proveyendo de manera espiritual y literal todo, Señor, todas las necesidades de mis hermanos, Padre amado. Bendice la casa del ministro, Señor. Bendice su descendencia, Padre amado. Bendice a tu pueblo, Señor, que en obediencia, Señor, está frente a su dispositivo virtual, Señor, recibiendo de tu impartición, Señor, haciendo caso a la impartición terrenal, Señor, pero también haciendo caso, estando en el cañón, al punto de batalla, Señor, atendiendo a tu convocatoria, Padre amado. Desciende, Señor, que sean tus palabras, Señor. Utiliza este vaso, Señor. Utiliza este vaso, Señor. Que sea de tu agrado, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche queremos compartirles lo que el Señor a bien ha tenido traer a nuestro corazón, indicando pues que muchos de los problemas que atraviesa la iglesia del Señor actualmente, y no es que posteriormente no haya ocurrido, sino que actualmente estos problemas se han suscitado con mayor relevancia,
y acentuado en estos últimos tiempos. Y ellos están ligados íntimamente a la pérdida de identidad, la pérdida de identidad como cristianos e hijos de Dios, en el entendido pues que de cristianos a hijos de Dios hay un proceso. La palabra del Señor nos permite ver cómo somos sus hijos, y al serlo, al ser sus hijos, nuestra identidad está en Él y proviene de Él. La palabra del Señor nos dice en Juan 12 y 13 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Altísimo, de Dios. Creo que muchos de nosotros hemos leído este verso y me atrevo a decir que muchos hasta no lo sabemos y lo recitamos de memoria. Pero veamos cómo el verso 12 de Juan dice que si le recibimos, primer acto, y le creemos, segundo acto, se nos da la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso resulta interesante de por sí. Cómo recibiéndole y creyendo en Él, logramos ese derecho inmerecido de ser llamados sus hijos. Dice que somos sus hijos, pero en el verso 13 va más allá, porque nos afirma que somos engendrados o nacidos de Él directamente, de su sangre, ¿sí? Dándonos su genética, dándonos de su genética. Esa condición misma como tal nos enseña ese proceso de cristianos a hijos de Dios, donde podemos verlo de la siguiente manera. Este proceso inicia siendo perdonados en Cristo. La palabra del Señor nos deja ver en Juan, en primera de Juan 2:1, que Él relata habernos perdonado, haber perdonado en su nombre todas nuestras faltas, nuestras iniquidades, e incluso aquellos pecados que nos son ocultos, que ni nosotros mismos los conocemos. Entonces, al ser perdonados en Cristo, tenemos una nueva vida. De modo que si alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasarán. Lo dice su palabra en 2 Corintios 5:17. Seremos herederos de Dios. Pero ¿por qué llegamos a tener ese desarrollo y esos derechos? Por haberle creído anteriormente, ¿sí? Haberle recibido y haberle creído, volviéndonos herederos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Por ende, seremos embajadores de Cristo en este mundo, en este plano terrenal, ¿sí? Donde algunos de nosotros o algunos muchas veces pasamos por alto de que al ser embajadores de un reino celestial, las miradas están puestas en nosotros. Somos personas connotadas, ¿sí? Donde la sociedad tiene sus ojos puestos en nosotros. Descendámoslo al plano terrenal. El simple hecho de ser cristiano implica que la gente se dé cuenta o ponga un poco más la lupa en nosotros. Muchos de nosotros hemos sido objeto muchas veces de inmerecidos reproches, ¿sí? Por personas que dicen ser cristianos, pero con su ejemplo de vida dicen otra cosa. Entonces por ellos nos juzgan a todos, nos juzgan a una congregación completamente. Entonces por ello que el ser embajadores de Cristo representa esa categoría, ¿sí? Hoy día en Colombia hay un proceso de selección del cuerpo diplomático. Los estatus que les exigen al personal diplomático en Colombia es muy alto. ¿Por qué? Porque van a representar al Estado colombiano en otros países. Tan altos son esos requisitos que con el simple hecho de usted leer la convocatoria, usted se descarta. Descarta porque no tiene algunas cualidades académicas o de formación que le permitan acceder a ese cupo. Mientras que en el Señor no necesitamos de ningún requisito, solo de recibirle y de creer.
Luego de que hemos hecho ello, volvemos su imagen en nosotros, o Él vuelve su imagen en nosotros. Somos imagen de Cristo. Nosotros somos hechura suya, y lo dice Efesios 2:10. Hemos sido creados en Jesús, en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Es decir, que las buenas obras que usted y yo tenemos, ¿sí?, quedamos en evidencia de todo aquello que el Señor dispuso anteriormente. Hemos sido hijos resucitados. Dentro de este proceso que le hemos hablado, hemos sido también hijos resucitados, ¿sí? Porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido vivificados juntamente con Él. Y así lo deja ver su palabra en Efesios 2, 4, 5. También estamos unidos a Cristo, o unidos con Cristo, pues todos somos o provenimos del mismo Padre, ¿sí? Todo ese proceso conlleva al estatus final que es hijo de Dios, ¿sí? ¿A quiénes? A todos los que recibimos y a todos los que creímos en su nombre, a quienes nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese proceso entre el lapso de cristianos a hijos de Dios nos otorga un derecho, una identidad, ¿sí? Identidad que hoy día ha venido perdiendo la iglesia actual por múltiples circunstancias. Pero ¿cómo se pierde la identidad? La identidad se pierde cuando vamos olvidando nuestros orígenes, cuando vamos olvidando nuestra cultura, cuando vamos olvidando nuestro lenguaje, cuando también decidimos olvidar la ruta o camino de vuelta a ese lugar al que pertenecemos y del cual salimos. Bueno, cuando perdemos nuestra identidad, nos estamos alejando cada día de parecernos más a Cristo. Amén, porque cuando buscamos el significado o a lo que se refiere la identidad, también hace alusión a idéntico. Amén. Y en nuestros corazones está el deseo de llegar a ser idénticos a Jesucristo, ser uno mismo, tal así como dice en su palabra en Juan 14:3, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces miren que es una promesa que el Señor ha hecho y ha dado a su pueblo, amén, de que si nosotros permanecemos en Él, si nosotros confiamos en Él, si nosotros buscamos parecernos a Él, vamos a heredar juntamente con Él y vamos a habitar en esos mismos lugares. Entonces, la verdadera identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios ha sido afectada por muchas cosas que vienen trastocándonos, pueden ser desde nuestra niñez, amén, que vienen por malas palabras que han sembrado los padres, por palabras que realmente la persona ha tomado para sí cuando Dios no ha querido sembrar eso en su pueblo, amén, porque nosotros hemos sido creados para buenas cosas, para lo que Dios ha querido glorificarse en nosotros, amén. Entonces, como les decía, hermanos, esa identidad ha sido afectada por muchos factores, y entre muchas de esas cosas vienen una serie de ideologías, vienen una serie de pensamientos, amén, de las cuales no provienen de la genética realmente de lo que Dios ha implantado en su pueblo, de lo que Dios ha implantado en sus hijos, sino que son ideologías que el hombre ha puesto. Amén. Ok. Entonces, ese tipo de ideologías van muy de la mano a que, como bien sabemos, el adversario, el enemigo, por decirlo de alguna manera, es un imitador de todas las cosas que crea o que hace el Señor. Y muchas de estas ideologías están
íntimamente ligadas a estos planes orquestados por unas huestes muy fuertes que se mueven. Y este plan de imitación del enemigo lo podemos ver en la misma palabra. La palabra nos hace ver que así como Dios tiene un reino, y lo precisa en Mateo 24:14, el diablo también, o el enemigo, tiene un reino. Lo deja ver Mateo 4:8-9. Cuando también la palabra nos expresa que el Señor tiene hijos, en Juan 1:12, y lo que acabamos de leer, también dice que el adversario tiene hijos, Juan 8:44. Dios tiene ángeles a su servicio y el adversario también tiene ángeles a su servicio. No lo decimos nosotros, ¿sí? Lo dice la palabra del Señor. Ese, aparte de la palabra que dice que también el adversario tiene ángeles a su servicio, está contenido en la palabra del Señor en Apocalipsis 12:7. De igual forma, nos expresa su palabra, o nos deja ver su palabra, que así como Dios tiene un trono, el enemigo o el adversario también tiene un trono. En Apocalipsis 2:3 lo expresa. El Espíritu de Dios mora en el creyente, en aquel que le recibe y cree, como lo leímos ahorita en Juan y también en Romanos 8:9. Pero el adversario y sus secuaces moran en el pecador, y lo dice Marcos 5:12. Así como Dios estableció que una familia era compuesta por un hombre y una mujer, hay unas ideologías que han venido desde hace tiempo atrás y que en estas épocas han venido ingresando con mucho furor, y ustedes saben muy bien cuáles son: el lesbianismo, el homosexualismo y todo esto, que de una u otra manera atacan la base de la familia misma, ¿sí? Pero ¿qué? Es ese propósito del adversario de imitar las cosas que el Señor en su genética divina y en su diseño natural divino ha establecido para sus hijos, ¿sí? Cuando la palabra del Señor nos dice fructificar y multiplicados, lo que hace el enemigo es crear toda esta serie de ideologías: homosexualismo, lesbianismo, todo ello, y hasta el mismo feminismo que está escondiendo unos homicidios garantizados, porque lo que están es matando a un indefenso. Entonces ellas se escudan en una serie de argumentos para darle propósito a ello. Y es como todas esas ideologías han nacido, ¿sí? Hasta llevarnos hoy día a lo que estamos conociendo y que bien nos han predicado en la congregación acerca del nuevo orden mundial. Todas esas facetas, todas esas ideologías erradas, erráticas, que han tratado de implantar o que están implantando fuertemente, porque ya nos hemos dado cuenta que hasta los niños están siendo atacados, porque no es lógico, no es diseño divino ver que un niño sea levantado en un hogar por dos padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el diseño divino que el Señor estableció indica que la familia está conformada por un padre y una mujer, ¿sí? Entonces, de esa manera y sus distintos ataques es que el enemigo ha venido tratando de entrar con esas ideologías soterradas a la iglesia misma, ¿sí? Muchas de ellas han llegado al pueblo de Dios. Es fácil, y no desconocemos encontrarnos muchos amigos cristianos, para mujeres y también hombres, que dicen hoy día que no quieren tener hijos, ¿sí? Que no es su deseo tener hijos. Muy respetable, muy respetable. Cuando son situaciones médicas que le impiden, pero yo muy respetuosamente trato de invitarlos a que vean cuál es el diseño divino, cuál es el propósito divino y la genética divina, ¿sí? Porque es llegar a ese punto, llegar a la consumación del hogar propiamente. Entonces, al permitir que cualquiera de estas ideologías lleguen a nuestras vidas y perviertan ese diseño o genética divina, nos hacemos esclavos, ¿sí? Pero, ¿qué te da a entender a ti la palabra esclavitud? Bueno, muchas veces, hermanos, cuando
escuchamos o tratamos de meditar acerca de la palabra esclavo, realmente siempre viene a nuestra memoria lo que se vivía en la esclavitud en tiempos antiguos, que eran personas con grillos, que eran personas con cadenas, que eran personas que eran ofrecidas en cualquier tipo de mercados, amén. Pero realmente la esclavitud que estamos, no, la esclavitud nunca se ha dejado de vivir. Hoy en día todavía la seguimos percibiendo, no de la misma forma tan física, pero sí está trayendo o está tomando una esclavitud ante, por decirlo de una manera intangible, no tan física, no tanto de una esclavitud de un cuerpo encerrado en una jaula. Amén. Nosotros igual estábamos investigando un poco y encontramos algunas definiciones que nos parecieron como muy acertadas o muy dicientes. Y es que cuando escuchamos esta palabra, entonces, inmediatamente nos imaginamos esto, que la esclavitud va sujeta a esa limitante que hay en ese cuerpo físico, amén. Pero realmente, ¿qué es ser esclavo? Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, un esclavo es aquella persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. No obstante, en la actualidad la esclavitud no siempre se manifiesta de manera tan obvia. Entonces nos llamaba mucho la atención de que en este diccionario dijera como que no se manifiesta de una manera tan obvia, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a ver la esclavitud y a relacionar la esclavitud con algo físico. Y realmente que ellos digan es que no, la esclavitud va más allá de eso que se ve algo obvio cuando no es así. Entonces nos está diciendo carece de libertad, pero no es solo esa libertad física. Entonces ahí es donde entran a que están llevando cautivo los pensamientos o los ideales de las personas. Están llevando cautivo la forma de actuar de las personas. Porque hoy en día ya las personas creen que están en una libertad, pero realmente están siendo esclavos de pensamientos que han sido impuestos por hombres y no por Dios, que no han sido impuestos, no han sido puestos en el orden divino de Dios, porque como leíamos anteriormente y conversábamos, era que realmente el enemigo siempre es un imitador y él siempre va a querer poner en contraparte todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace. Es un imitador por excelencia, pero realmente la identidad como hijo de Dios no la puede imitar, no la puede robar. Amén. Qué tan tremendo eso que acabas de decir, que esa manifestación de esclavitud no se hace obvia y no lo dice un diccionario bíblico o un diccionario cristiano, lo dice la Real Academia de la Lengua. Dice que es que no obstante en la actualidad, y hace esa alusión a que en la actualidad la esclavitud no siempre se manifiesta de manera tan obvia, ¿sí? Entonces, aquí es cuando recordamos que la palabra del Señor en Gálatas 5 nos precisa que manténgase pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. A mí me generó algo de inquietud esta palabra y le preguntaba a mi esposa, pero ¿de qué esclavitud nos habla el Señor? Acá hay otra palabra, en la versión hispanoamericana lo dice de mejor forma, dice: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Y yo decía, ¿cómo así? De nuevo. Entonces, en alguna ocasión fuimos esclavos, ¿sí? Y la palabra nos permite ver que ya fuimos esclavos en alguna vez, reconviniéndonos la palabra a no volver a dicha situación, la de no volver a ser esclavos. Pero ¿de qué esclavitud nos habla o nos está hablando la palabra del Señor? Entonces, hermanos, en Efesios 2:1 la palabra nos habla y nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, como podemos ver, dice que estábamos muertos ¿en qué? Primero, en nuestros delitos y segundo, en pecado, ¿cierto? Que el Señor que nos liberó y nos sacó de esa esclavitud. Por eso en el versículo anterior nos está diciendo, no permitan volver a hacerse esclavos, porque yo ya les he dado esa libertad, yo ya los he sacado de esa esclavitud a la cual nosotros no hubiésemos podido salir si no hubiese sido por su sacrificio, no hubiésemos podido salir si no hubiese sido porque el Señor por amor a nosotros se dio y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros de todas aquellas cosas que nos amarran, que nos impiden que tomar la identidad, la verdadera identidad de Cristo, que es la verdadera identidad de ser un hijos de Dios. Amén. Amén, amén. Qué tan tremendo lo que nos estás indicando, pues la anterior descripción que hace la Real Academia de la Lengua dice que no es obvio, no es visible, no es tangible, no se ve esa esclavitud. Y es lo que hoy día está pasando, ¿sí? Hay una esclavitud que muchos son conscientes de ella, son conscientes de que son esclavos de algo que los ata al pecado, ¿sí? Entonces podemos hacer una alegoría, una comparación entre la esclavitud como comúnmente la visualizamos, ¿sí? Aquella esclavitud de la antigüedad y la esclavitud hoy día. Entonces los esclavos anteriormente sabían y luchaban por su libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían cuál era el propósito, sabían qué les esperaba más adelante. Y hoy día la gente sabe que está mal lo que están haciendo y siguen en ello. Es decir, es una esclavitud consciente, mientras que consciente o voluntaria, ¿sí? Mientras que aquella esclavitud de la antigüedad, la que nos imaginamos, la que visualizamos todos, de las personas con los grilletes amarrados y siendo vendidas en los mercados de esclavos en la antigua Roma, hoy día se invierte y no es tan obvia, ¿sí? Llevan esos mismos grilletes, pero no se ven, ¿sí? Son unos esclavos voluntarios, por decirlo de alguna manera. Así es, y si pensamos, hermano, y nos vamos atrás, un tanto en la historia, y podemos ver de que estos esclavos eran montados en barcos, estos esclavos eran arraigados de sus hogares, eran sacados, o sea, se los llevaban y los encerraban en lugares, amén. Pero lo impresionante es que estas personas luchaban por tener esa libertad, luchaban hasta el punto de hasta perder su propia vida, no les importaba con tal de tener esa libertad, porque no querían ser aprisionados, no querían ser sujetos, no querían ser dominados por otras personas, amén. A eso nos llama el Señor, mientras que hoy en día podemos ver de que tristemente podemos ser esclavos de cosas banales, de pecados, amén, de temores. Pero lo triste es eso, que podemos entrar en un acomodamiento de que no luchamos. Es como si fuéramos esclavos, como decía, por voluntad propia, no porque se nos está imponiendo, porque si vemos en la antigüedad, ellos no eran esclavos por voluntad propia, ellos eran esclavos porque realmente habían sido sometidos por otros que tenían poder, porque habían sido tomados de sus hogares, pero no era porque ellos quisieran ser esclavos. Mientras que hoy en día realmente la gente cree que está viviendo en una libertad, pero realmente está siendo esclavo del pecado, está siendo esclavo de aquello que no proviene de Dios. Entonces ahí es donde está perdiendo esa identidad. En la antigüedad eran despojados de su identidad. Hoy día la entregan de manera voluntaria. Entonces, trayendo a colación también lo que hablábamos acerca de los esclavos y esa forma en que eran trasladados, ellos eran desarraigados de su terruño, de su familia, de su nación, de su tierra, de su lengua, de su cultura, de lo que hablábamos ahora, ¿sí? Mientras que hoy día la están entregando. Hay personas, y lamentablemente
hay pueblo de Dios dentro de esas personas que están entregando esa identidad, ¿sí? Que están despojándose voluntariamente de esa identidad. Cosa muy contraria es cuando eres despojado de manera violenta. Es más, el término despojar es violentamente, quitar algo violentamente, ¿sí? A cuando la entregas de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma hoy día se está haciendo eso de manera voluntaria? Porque están siendo esclavizados por el mundo. ¿Mediante qué? Lo que decías tú, mediante una serie de movimientos, de ideologías y pensamientos erráticos y extraños que no sacan o que no provienen del diseño divino y que lo sacan de esa misma genética creada por Dios. Así es. Entonces, podemos ver que en la antigüedad los esclavos visualizaban su esclavitud. Sí, ellos sabían que eran esclavos, no por voluntad propia, pero había algo físico, tangible, que ellos sentían su peso. Supongamos las cadenas y los grilletes, el cepo, si era que se utilizaba en aquel entonces, era algo que físicamente le indicaba a esa persona, le indicaba a su inconsciente de que él era un esclavo, ¿sí? Mientras que hoy día ese mismo cepo no lo ven, pero lo siguen llevando, lo llevan, no tienen el cepo, no tienen los grilletes, pero lo siguen llevando. Y son todas esas ideologías vanas que han ido entrando en esta humanidad y hasta en el mismo pueblo de Dios, hay que reconocerlo, han venido incrementando a causa de la falta de identidad. Y se ve, es hermanos, porque de pronto una esclavitud, cuando nosotros no optamos o no seguimos el diseño divino de Dios, amén, sino que optamos ¿por qué? Por satisfacer a la otra persona. Hace unos en el culto pasado, ¿cierto? Fue el sábado que predicaba Johan acerca de que le parecía muy chistoso de ver cómo, o sea, cómo se transgiversa en la iglesia, ¿cierto? Cómo se acomodan no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Entonces ahí estamos viendo una especie de esclavitud, cuando realmente no estamos siguiendo los propósitos o los lineamientos de Dios, sino que nos acomodamos y seguimos lo que le conviene o como podemos atraer a las personas. Entonces no estamos siendo esclavos de Dios, sino que estamos siendo esclavos de mantener a las personas, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces estamos perdiendo la identidad. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conforme al propósito de Dios, sino que queremos como mostrar algo que no somos, que realmente no debemos, no se debe formar en nosotros como tal. Amén, amén. Sino cumplir la palabra de Dios y buscar el ser idénticos a Él, en dejarnos llevar por la palabra y por la presencia de Dios. Esto que tú cuentas es tan tremendo porque ahora que hablaba me venía a mente algo, y es que he escuchado muchas conversaciones y incluso círculos cercanos donde asumen esas ideologías, esas vanas ideologías, ¿sí? Y dicen que acogiéndolas son libres. O sea, yo soy feminista porque yo lucho por la libertad de mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera, y otra serie de asuntos que ellos tienen en cuenta. O yo soy gay, y lo que nos explicaba Diego en estos días, que tan tremendo que hay una ideología, que hay una iglesia donde han invertido los roles y han llegado a decir la banalidad de que Juan y Jesús tenían una relación sentimental o algo por el estilo. Qué tan tremendo, y que el Señor los reprenda a ellos por esas banalidades que están diciendo. Entonces creen ser libres adoptando ese tipo de ideologías implantadas, pero ¿qué libertad hay ahí? Si esas son unas ideologías creadas, orquestadas, idealizadas y procesadas durante el tiempo por seres humanos, que han sido utilizados por el adversario
para crear esa ideología y pervertir el diseño divino o la naturaleza divina que el Señor nos creó. Entonces, el enemigo, tomando ventaja, ha insertado esa semilla en una generación que se ha levantado sin voz, no tienen voz, no tienen fuerza. ¿Por qué digo que no tienen voz? Lo deja ver su palabra. Y no tienen voz porque han adoptado esas ideologías que detrás de ellas hay una orquesta muy grande que está entretejiendo la nueva globalización o esto tan tremendo que nos están diciendo de la nueva era y del nuevo orden mundial como tal. Esa misma falta de identidad, como lo he dicho anteriormente, ha permeado las mismas iglesias. Ya ve que tan tremendo esto que acabo de recordar acerca de lo que nos decía Diego, de esa ideología tan loca que tiene esa iglesia por allá donde él nos indicaba. Pero, ¿cómo evitar perder nuestra identidad? ¿Cómo evitar perder nuestra identidad ante este mundo que está tan necesitado del Señor y que ha tratado de ingresar a nuestros hogares, ha tratado de coger a nuestros hijos, a muchos ya los ha abrazado y estamos orando por ello para que esto cambie como tal. Entonces, ¿cómo evitamos perder nuestra identidad en el Señor? Bueno, dice Colosenses 2:8. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Amén. Entonces ahí la palabra nos deja ver de que realmente hay muchas teorías, ¿cierto? Y argumentos falsos que se quieren implantar sobre el hombre. Amén. Y que quieren dominar este mundo. Pero realmente el Señor nos hace esa advertencia, ¿cierto? De que nos cuidemos, que no nos dejemos llevar por quienes, por los que nos quieren engañar, amén, sino que nos dejemos guiar por el Santo Espíritu de Dios, para que en cada paso que nosotros demos tengamos esa certeza de que realmente el Señor está haciendo esa obra en cada uno de nosotros y va quitando y va desbaratando todos esos velos que pueden haber en las personas. Bueno, a causa del tiempo voy a ir hablando o relatando acerca de estos versos también que nos llamaron la atención, pero voy a hacerlo muy sucintamente. La misma palabra nos deja ver en el mismo verso, estamos hablando de Colosenses 2:8, nos deja ver, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Entonces, qué advertencia tan tremenda la que nos da la Nueva Biblia de las Américas. Y la Biblia, la palabra en español, nos indica que estemos alerta, que no nos dejemos engañar por especulaciones filosóficas o estériles disquisiciones que apoyan en tradiciones humanas y en potencias cósmicas, ya aquí habla de un potencial cósmico como tal. Efesios 4:14 también nos dice que entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cuándo qué? Cuando recibimos y creemos del Señor. Dejemos pues de ser niños, zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. También nos deja ver la palabra del Señor en Hebreos 13:9, nos hace una advertencia de cómo podemos evitar no ser llevados o no perder la identidad como cristianos. Entonces, la palabra en hebreo nos dice, no seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Eso lo dice la Biblia del Jubileo.
Entonces, de esta forma, no dejándonos llevar de estas falsas doctrinas o de diversas doctrinas y extrañas, no seremos llevados, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos a ello, y especialmente los que tienen el privilegio de ser padres. Yo creo que toda esta situación que hemos estado viviendo y que todavía va a durar un poco más, tenemos que estar muy atentos, porque el enemigo está atacando de una forma insospechada. Y vea que ya la misma humanidad como tal está diciendo que ya la esclavitud no es obvia, ¿sí? Entonces, por ello, todo lo que esté fuera de los cánones y preceptos divinos dados por nuestro Señor Jesús se encuentra fuera de su diseño, de su naturaleza y de su genética divina. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor nos indica. ¿Tiene algo más que agregar? Del tiempo. Bueno, y es así, realmente la naturaleza de Dios nos va a ir limpiando, hermanos. La genética de Dios va a ir desarraigando todas esas doctrinas que no vienen de parte de Él, sino que Él quiere implantar en nosotros. Amén. Amén. Todo esto es un proceso y en este caminar, pero Él quiere implantar en nosotros esa genética porque nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Amén. Y como decíamos inicialmente, somos herederos y coherederos juntamente con Él. Amén. Amén. Pero siempre y cuando que nosotros nos dispongamos y aceptemos que Él quite todas esas cosas que no provienen de Él, que quieren cambiar esa identidad. Amén. Realmente, porque vemos que hoy en día es fácil tomar la identidad de otra persona, por decirlo así. Es fácil de dejarse llevar por doctrinas, ¿cierto? Pero realmente cuando nosotros estamos en Él y le buscamos a Él, realmente no, el Señor en su misericordia no permite que nosotros seamos movidos, porque vamos a tener de su sabiduría. Amén. Esto es para aquellas personas que no quieren nada con el Señor, que realmente el Señor necesita cambiar en ellos esa genética, necesita transformarlos, y aún de nosotros tiene que quitar muchas cosas porque estamos en ese proceso de preparación. De preparación, exactamente. Amén. A causa del tiempo, hermanos, es un honor para nosotros, un privilegio hermoso haber compartido con ustedes. Es por ello que vamos a cerrar este tiempo con la oración, pidiéndole al Señor o dándole gracias al Señor por su palabra, por esta impartición, Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor. Padre, elevamos un clamor, Padre amado, un clamor por una generación que ha perdido su voz. Y hoy nos ponemos en el lugar de esa generación. Nos paramos sobre la brecha, Señor, pidiendo por ellos, porque anhelamos, Señor, queremos ver a esa generación despertar y correr en pos de tu corazón y en pos de ti, Señor. Recobrar esa identidad que solo proviene de ti, Padre amado. Señor, hoy oramos por aquellos que no tienen fuerza, a quienes los deleites de este mundo le han robado la fuerza, Señor. Atráelos con lazos de amor, Señor. Tráelos a ti, Padre amado. Activa, reactiva, Señor. Recupera esa genética, Señor, perdida, Padre amado. Tráelos en pos de ti. Padre amado, te suplicamos por todas aquellas personas que están siendo esclavizados y prisioneros de manera consciente y voluntaria, que pese a que no ven literalmente los grilletes o cepos que los unen al pecado, no se logran soltar, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que han perdido su voz, su identidad, Señor, atraídos por estratagemas de hombres que los hacen zarandear o ir zarandeando como olas y arrastrados a la deriva por doctrinas seductoras, Padre amado. Y clamamos especialmente, Padre amado, por todos aquellos que andan distraídos, Padre amado, en doctrinas extrañas que no hacen parte de tu genética divina y a la que pertenecemos, Señor. Y pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que vuelvan nuestros corazones al tuyo, Padre amado. Que volvamos nuestros ojos a ti, Señor. Reconéctanos contigo, Padre amado.
reconectarnos contigo, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Padre amado. Despierta a tu pueblo, Señor. Corremos hacia ti, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y esta generación se levanta como un ejército a encontrarse contigo, Padre amado. Ese es nuestro deseo, Señor. Por Él te pedimos en el nombre, amado, de tu Hijo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Tengamos en cuenta enviar las peticiones de oración a través de los distintos medios virtuales de la iglesia o directamente a mi esposa o a mí, a los celulares que algunos tengan. No olvidemos también que nuestros servicios son los días lunes 7:30 p.m. discipulado congregacional de manera virtual, martes 7:30 oración congregacional virtual, días miércoles 6:45 p.m. culto congregacional de forma presencial y virtual, los días sábados 6:45 p.m. culto congregacional de forma presencial y virtual, y domingos 8:30 y 10 de la mañana cultos congregacionales de forma presencial y virtual. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.